Extravagante velo de la completitud, por Afilandra Crótoga. A pesar de que mi pierna ha empeorado y no ahora, me tengo que amoldar a la dura vida del discapacitado, aún siento que los volúmenes sinfrágicos restan parciales una liviandad, y si se sumara el infinito, el planeta aportaría el contexto para esta narración, que acaso será la última definición de su suprema espontaneidad, rosa en combustión, teología cuaternaria del punto que define el universo, para terminarlo en un parpadeo. Un desideratum que puede comprenderse como una paradoja o como una eureka. A mis hijas, Mitos y Estefanía, les he enseñado que la respuesta a una pregunta muy difícil no está dentro de uno mismo, sino en los bordes perceptivos que más fácil pasan sin ser reconocidos, como que la palabra correcta siempre colgó en nuestra lengua, posada frente a nosotros, y hasta que la vimos, hasta que la acusamos, nos puebla el sentido y la risa, o el enojo, que surge, es tan liviano como la existencia que representa. ¿Qué pasaría si la vida no acabara con la muerte? Me preguntaban mis niñas. O ensayaban dudas más oblicuas. ¿Podría acabarse el universo dentro de la siguiente hora, o en el siguiente minuto? Recuerdo esas épocas, yo misma me ponía a hablarles del panasanismo a quienes les costara entender. Los niños inventan ficciones donde la princesa es rescatada y el villano pierde una muela. En las ficciones del consumatio mundi, el contenido abstracto y el mensaje oculto siempre está predispuesto. Encontrar la aguja en el pajar es cosa fácil si ocupamos una visión más sofisticada. El universo no podría acabarse dentro de la siguiente hora, hija, porque si fuera así, ya no habría pasado una hora, no lo sabríamos, no podríamos contar el tiempo y por lo tanto no existiría, ni siquiera existiríamos nosotras. Entonces se llevaban una respuesta inentendible y se marchaban pensando que había algo ahí que valía la pena recordar, redescubrir un día, un sigilo mortal. Un dardo de discontinuidad, para no seguir continuando. La forma en la que nace esta teología es confusa. Típico que no se sabe quién comenzó un rumor, y se culpa entonces a labios de león. Ni Noel y ni Pachinko ni Olesca pudieron explicarme una raíz clara e inobjetable. Ella última se sorprendía de que incluso hubiera más material biográfico de Sir Venustian, el inventor de la psicología de las burbujas. Hasta un condenado a muerte tenía más historia. El panasanismo busca la cura absoluta, hecha carne como antes hubo uno, habrá una. Dicen también, el uno se volverá una y ya no sucederá lo nuevo, sino lo antiguo se pondrá en reversa, el ser será su no ser. También hablan de la sinastría perfecta de todos los cuerpos. El amor primero es el último, una cacofonía que adquiere un significado plano y obtuso, olvidadizo, pero también es, en una lengua clotildesca, un monosílabo que engloba la cronología del nacimiento y la ología del suicidio. Su composición intentaría ser de todos los colores, pero el amanecer y el arco iris quizás serán sus favoritos, más que la gráfica, el metadato, más que la imagen, el significado. El punto final es inasible como una ola de mar. Yo eduqué a mis hijas que el conteo es infinito, que no existe el número más alto de todos, o el que menos vale, porque siempre son pozos y fractales, de situaciones históricas y pensamientos posibles. Pero si hay un número, inconcebible, que representa todos los conteos, y se deja ver un día, su cuerpo inmarcesible, en su virginidad provocativa, de ser el luz la propia oscuridad, de ser el tiempo y la materia, ser la dueña de eso que llamamos destino, día de todos los caminos. Ahora pues, me refiero a que decir todos es algo muy insólito, pero se ocupa sin embargo, a veces sin compromiso, arriesgado y desviado, pero cierto, pero intranscriptible, una mancha que es parte de la escultura, un pintor que cambió del óleo a la acuarela, una realidad del jamón, de campánulas y de avispas, sonreír es más fácil, porque ya nada es. Lo todo se licúa en la nada. Filipa, la niña blasfema, escribió que la verdad había nacido de una primera mentira, y se siguieron transcribiendo parajes hermosos, sintafóricos, a base de nuestro cielo y nuestra tierra, al lado de todos entre todos, ficciones circuitos, laberintos transgénicos, todo para contribuir y dejar el fin, inacible, la mentira primera, absurdizar el absurdo. Ella que sostenía eso y más, porque al no ser, lo era todo, correspondió a preguntarme si Crótoga era de origen portugués o neozelandés hispano. Le conté de la nación en la que vivo, Charcontío, pero antes Cantorcio. Tan cercanas como una Veracruz de su Jalapa. La una y la otra provincia compitió en sinergia y ahora es una de las 24 grandes cúpulas que sostienen las trillonésímas otras. De estas magnos colectivos, yo he visitado por mi laburo a varias otras, como a las Arcas de Sant, o las Conchas de San Agustín.
El idioma español se convirtió en la lengua franca, así que yo tuve que aprender los acentos nuevos de mi natal lengua, el inglés. La nación se abolió. Un gran país cosmopolita, un único país. Ustedes, profesores, saben cómo romantizarnos la historia, porque así sabe más rico verlo todo. Me gusta también, esta graje. Pero debieron estar ustedes allí estuvieron, digámoslo así. Estuvimos todos, como un árbol eterno, nosotros hojas, con suerte ramilletes intelectuales. Pero, olvidémonos de esos eventos, porque lo importante es saber que hoy, estamos con la misma responsabilidad de seguir este camino. Avanti manifestazioni. Gritaron los niños, porque en las facultades dependientes al área de ciencias ficciónicas se enseñaba a ser parte del mismo software, en concepción y en acción. Yo, por ejemplo, recuerdo que no comprendía claramente cómo surgía todo. Mecanismo que después supe, funcionaba a partir de la tarea principal de toda materia. Encuentra tu ego, así tu punto específico, así tu uniquenes. Todos tendríamos que estar tan jóvenes y eternos para pensar con alegría que la universidad te ofrecía graduarte de cinta forzador, entre otras carreras neumatópodas, que en ese entonces apenas se formulaba entre la broma y la seriedad, y ahora recientemente, de filantrósofo y antropogeómetra, dramatólogo. La manera fácil de explicar estas carreras con neologismos por nombres sería evocar la explicación mediante la significación de sus sílabas. Es decir, los semiones. Los niños vuelven a gritar, alegres. Así, los semiones están ahí y los compartimos todos, como el oxígeno, y con ellos podemos transmitirnos y comunicarnos. Eso se le explicaba a los niños de 6. A los de 9, tenía que comenzar a dar nuevos detalles. Así, los semiones son partículas, como el asterisco y el bosón, y con ellos podemos ser en transmisión, ser en ontología, ser en lo cualquiera que es un monosílabo o una palabra larga y tedesca, porque la sinécdoque inicial de seguir siendo es intercambiable, por lo que ese es el mecanismo de la comunicación. A los niños y niñas de 12, 15 años. Así, los semiones son la transpiración de la comunicación. A los de 16, 23. Así, los semiones. Luego, proseguía la historia. Entonces, un filantrósofo, verbigracia, es capaz de trabajar en todo lo relacionado al intrínseco conocimiento de los endocasílabos y las pestañas poéticas a lo largo de los libros, las iglesias y los montes, las bibliotecas quemándose y un nuevo conocimiento se sembró en vez, uno nuevo pero igual. Este discurso se venía ensayando subliminalmente, y después de lo que le pasó a la biblioteca de Iota, suicidio verbal, lo sacamos del cajón y lo pulimos para reaprender la historia. Alejandría reencarnaría. César, el consejo sintafórico, le dejaría extinguirse. En el culto de los libros, Borges lo habla. Pero ellos elegían sus autores, para comprender la misma cosa. ¿Quién me dice de Avatares de la Tortuga, de su libro más hermoso? Adivinanza de un libro que es papel, que es semión, que es propósito. La Z es la que predetermina a la A, la C sería el multiplicador, pero el 4 siempre la noción de perfección. Contando una línea recta infinita, un cuadrado o un cuaternario, son geometrías en las que uno pasa y se asombra, ve tantas cosas, ve su cintura y su participación en el ser, su uniquenes brilla en lo más oscuro, en el regresum que solo el ser único conoce. Como decir que quemar un secreto enfrente de una virgen no significa nada. Claro que significa. La escultura es poderosa, la visión de una imagen, de un encadenamiento de causas, de una serie larguísimas de experiencias de artista, de crítico, de personaje y personalización. Ya en 4, uno puede sentir sus costados y en algún punto ciego, la ínfula de miedo que causa el goce, la piel lo siente antes que el destino mismo. El resultado, nuestro ego. Si yo, Afilandra Cróptoga, heterocosmóloga, catedrática y viajera retirada, ¿cuántas cosas imaginé? ¿Cuántas cosas yo hice imaginar? ¿Cuántas las viví de verdad? ¿Cuáles de ficción? Te atrapé en la paradoja antigua, de descartar una vía como la real, y la otra, como la mentira. Mira que Carfingra te lo explica fenomenal, pero bueno, examina la visión unificadora de estas dos caras de la moneda, en lo ficciónico. Antinomias de escaleras de conocimiento que nos dieron esta simple respuesta, el Dr. Y. Charles lo explicó y cambió el curso de la historia. Un niño de pecas y cabello rizado estornuda, y los que están alrededor parecen entusiasmados por el Dr. Charles, un superhéroe.
mas no es lícito comparar una muerte en la guerra a cuando eres el traidor y pagas por lo que hiciste. El honor está disociado del dolor, pero aún duele. Sustancia cósmica de la nitidez del escaparate, de la sinapsis que nos hace posible en el segundo eterno del presente. Nadie trae más que sus propias abstracciones del pasado, y sus lúdicas esperanzas e incertidumbres del futuro. Yo preferí explicarlo de otra forma, pero primero tuve que aclarar que no fue un mutante, sino hombre. La mujer le interpretó, su señora Renata, que tanto luchó para que sus escritos fueran escuchados, así que la moraleja es, que aquel que viene y transforma el tiempo, o la historia, puede venir de cualquier lado. Remarcó lo que nos dejó Ratatouille, la cualquieridad del genio y su procedencia y hechura. Su molde es un límite, pero también lo es aprender un nuevo idioma, y lo hacemos si queremos comunicarnos con alguien, por allá, en francés. Je le vois, mais je soigne de practicer la langue, pardonnez-moi. Etcétera, digo, entienden la referencia. Y los niños, obvio, se rieron, porque no hablan francés y no saben lo que dije, pero afrontándolo como una ficción lactante, son felices sabiendo que un día se podrían nutrir de allí, y mira qué bonito sería tener a 2 o 3 con los que se pudiera parler de verdad. But of course, my English favorite gap. Uff. No sudé, pero sí existí. Los niños comenzaron a divagar en sus sueños. Un niño que traía un Ferrari de juguete, decía que superaría a Niki Lauda. Otro niño quería hablar de por qué las moscas vuelan a donde van y si era capaz una cucaracha de hablar en voz alta. Otra niña, la gordita buleada, preferiría no decir nada hasta que le preguntaran, pero nadie y se olvidaron además dónde vivía, pero siempre se sentía su extraña presencia tan cerquita. Uno nunca sabe en la vida, la culpa no la tuvieron sus padres, fue toda decisión suya. Otra niña, con coletas, se ponía a mirar sus zapatos y a veces tenía que estar enojándose con los niños que jugaban muy fuerte y la chocaban, en su meditación de zapatos. Otro niño, se sentaba lejitos, porque quería oírlo todo desde afuera, sin llegar a la orilla, hacía gestos y reacciones para casi todo lo que le decían, todo lo querían mucho y decían que era el mejor escucha, hasta que tenía que irse al baño, y una vez se cagó. Otro niño, trataría de sorprender orgulloso de sus logros a las niñas, que hacían manada para escuchar a un ego barra globo, porque qué sé yo, les gusta bombar más y claro que llegan a tener historias interesantes, los colectivos quizás, por eso es tan difícil llegar a sostener al individuo, cuando por géneros y huellas, se asimila a otras cosas, que tal vez no le definen por dentro hacia afuera, hacia lo que uno no puede pujar hacia afuera, por los nudos, por los momentos, qué sé yo, cada uno a su ritmo. Una noche cualquiera te puedes dar cuenta que despertaste y tenías algo diferente puesto. Un día yo soñé que era mi exmarido, el papá de mis hijas Aidahur, y tenía pene, ¿podrían creerlo? Y tenía también un destino, que no lo contaré nunca en voz alta, es muy lúgubre, anyway. Mi punto era que, entre ellos nunca sabes bien claro qué les depara, porque es el momento más engañoso en el ojo, el día colectivo. Otra niña, la que quizás leyó mi pensamiento, y este párrafo lo sabía tanto como yo que lo escribí después, como tú lector, que sabrás nada aún del misterio. Ella, la más pequeñita, porque venía con sus primas y solo a veces, porque esta no era su clase, pero muy bonita ella, casi siempre de short, estaba ahí jugando en mi explicación con unas llaves de juguete. Estaba más que todos y todas las demás, estaba en los todos y las todas, las tonalidades llegaban hasta ella, como estaciones climáticas, y de ella posaban lo que debía seguir fluyendo en el aire. Su nombre es cualquier nombre, su aura y su determinación ignota, una sola. Ella me dice: maestra, yo creía que era la llave, lo que usted habla. Hermosa, le contesté. Así, esa era la idea, la respuesta la tienes tú, solamente tú, así en las ciencias ficciónicas que cuando seas grande, podrás estudiar, así en la existencia diaria, de que somos ciudadanos del régimen manifestacionista que te permite eso, ser tú misma la respuesta, ser para que el flujo de esta coexistencia, de estas clases y de estos aprendizajes, siga y siga, como el vuelo de una mariposa. ¿Te gustan las mariposas, princesa? Más ella, callada, esperando que el habla de sus labios rosados le dieran el discurso que no sabía si diría o se entendería. Maestra, la llave es la mariposa. Tras una brevísima pausa: yo no entiendo cómo llegaré a ser de grande, yo apenas tengo 6 años, aún no sé regímenes, menes, manas. Le tuve que decir que la palabra era régimen y su plural era regímenes, y que practicar el sonido de la R, cuando va al principio. Entonces ella, se tornó más bella, más seria, y dijo sonrisa:
como la palabra rosa. Maestra, ¿a usted le gustan las flores? A mí sí, algunas son como de este color, y se dañe el color de la llave de juguete, partícula de arco iris. Si tuviera que señalar un momento que pudo preestablecer el último momento, la elegiría a ella. Me tocó conocer a Maimónides, a la doctora Gonfaz, a Mica Laporte, y entre ellas y todas las otras personas que conocí, que enlistaría entre posibles / imposibles candidatas, seguiría eligiendo a la niña de la anécdota que conté. A pesar que he escrito este ensayo para rectificarla y vindicar su pétalo, la llegué a poner en tela de juicio después de conocer a otra chica, que me sacó una plebeya sonrisa, cuando me dijo que mi pierna, lisiada y tumorosa, era única y bella. Yo solo le conté esa anécdota a Naomi, y solo ella sabe su nombre. Ella, anónima descripción, sería quizás la única candidata si tuviera que señalarla, que ese cuerpo y transición, todos los días, siendo todas las cosas. Como sé que no es posible, prefiero pensarla como algo que solo pasa por lapsos micronésimos de tiempo, una fórmula que dice así: porque la rosa en combustión existe un instante, sonríe y olvida el segundo anterior, para que pueda haber sorpresa y así, el segundo que sigue, pueda existir todavía. No, amiga, si de verdad la viste, es una prueba más de que no existe. Crotoga. Así, sí. Lo leíste del tatuaje que me hizo mi hija, Mitos.